Después de la marcha del domingo, donde un montón de gente que se dice más informada y más culta que la mayoría de mexicanos, donde en esa marcha en defensa de la democracia y del INE había un montón de desinformación y que al parecer nadie de ellos leyó ni siquiera una hoja del mentado Plan B de Andrés Manuel, creo que es hora de dejar las cosas en claro y explicar por qué en México no tenemos democracia. Ni siquiera existe. Nunca ha existido. Debemos de entender que desde las épocas de Aristóteles en la antigua Grecia, y esto ya está más que resumido y machacado y repetido, hay tres cracias. Cracia, kratos, es poder. Y se le añadía otra palabrita también en griego antiguo. Estaba la autocracia, el poder de uno, la oligocracia, el poder de una oligarquía, de un grupito de raros, que México entra en algo peor que oligocracia, que es una variante, y la democracia, el poder del pueblo. En México, ningún ciudadano tiene poder. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún mecanismo para promover una ley y no tenemos ningún control sobre lo que hacen los políticos. A pesar de lo que dice la ley, porque van a salir mis amiguitos abogados a decir, es que la ley es la ley y se tiene que hacer cumplir y respetar. La ley puede decir muchas cosas sobre el papel, pero del dicho al hecho hay un trecho. México sí, en su constitución es democrático, pero ¿qué crees? Corea del Norte, la dictadura es una democracia y no solo una democracia, es una democracia socialista, republicana, representativa. Cuba es una democracia, Venezuela es una democracia, Rusia es una democracia, la URSS fue una democracia. Casi todos los países que se te vengan por la cabeza tienen esa etiqueta de la democracia. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza creemos que la democracia tenemos un sentido intrínseco de justicia donde decimos que lo que no vamos a resolver por la fuerza y no lo podemos resolver por la fuerza, lo vamos a resolver por medio de una votación obligatoria para todos, donde los resultados de la mayoría más uno va a ser obligatorio para todos. Por eso todos los países se ponen esa etiqueta de democracia. Van a decir, aquí no importa que estemos muy mal, pero lo resolvemos por medio de votaciones y la mayoría elige, aunque yo no creo que nunca las leyes sean la voluntad de la mayoría. La política, como tal, es simplemente una lucha de poderes. El que lo tiene, conservarlo, y el que no lo tiene, conseguirlo. Y los mexicanos no tenemos ningún ejercicio del poder, ni siquiera el Estado tiene la hegemonía del poder. Quien tiene la hegemonía y el uso único del poder son los jefes de los partidos y los partidos mismos. Este modelo de Estado ya existió y fue en la República de Weimar. Esto lo describió ya Gerhard Liefeld y también el jurista Robert Michels y se llama Estado de partidos o partitocracia, que es una variante muchísimo peor de la oligocracia, donde donde los jefes de los partidos tienen carta blanca en el ámbito ejecutivo, legislativo y judicial. Y esto se opone completamente a lo que es la democracia. Ojo, para entender la democracia tenemos que entender que hay dos democracias. La democracia directa, que esa fue la que existió en la Grecia antigua, y que nunca más ha vuelto a existir porque la demografía lo impide totalmente. Es imposible que haya un edificio donde quepamos todos los mexicanos, una asamblea, y donde cada uno pueda hablar. Es imposible por la demografía que tenemos. Y luego está la democracia representativa. Para que la democracia representativa sea democracia, tiene que existir una serie de requisitos. La primera, obviamente, es la representación. ¿De dónde nace esta representación? Nace con Marcelo de Padua en el siglo XIV, y esto fue en el ámbito de los clérigos, en las abadías, para elegir un abad. De ahí nace la representación democrática que conocemos. Caso contrario, y bien curioso, porque tanto en la Grecia antigua como en la República Romana, la representación estaba prohibida. Tú no podías actuar en nombre de otra persona. La representación política se termina de madurar con el parlamentarismo inglés y en el parlamentarismo inglés se termina de concebir la representación. Inglaterra es un régimen de libertades parlamentario, pero no una democracia. Y a esa representación que dijimos como primer requisito para que la democracia representativa sea democracia, se le añade la separación de poderes.
poner límites y controlar el poder. Y eso no existe en México. No existe. Y si a eso le añadimos que tampoco hay independencia judicial, pues lo que tenemos es la partitocracia. Toda la suma de los requisitos que hemos puesto, México no cumple con ninguno para ser un régimen democrático. En México creemos que tenemos elecciones y no tenemos elecciones. Lo que tenemos son votaciones. En la España de Francisco Franco había votaciones. En la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hay votaciones. En Cuba hay votaciones. En Corea del Norte hay votaciones. En todos los lugares hay votaciones, pero no elecciones. En las elecciones nosotros elegimos y nunca vamos a poder elegir a quien queramos que sea presidente. O sea, simplemente vamos a refrendar las opciones que ya no las están presentando en nuestra boletita cada época de elecciones. Nosotros no elegimos, simplemente refrendamos si queremos que el partido en curso siga con otro mono, con otro titular, o si queremos que sea otro partido con las opciones que ya nos dijeron. Todo el mundo, incluso el más desentendido de la política, debería de ver al menos una sesión de los congresos, ya es el Congreso local o el Congreso federal, el Congreso de la Unión, porque ahí los diputados se ve cuál es su verdadero papel, que no es la representación, es la representación de su mismo partido, si acaso. Ellos parecen más unos empleados del partido, porque un diputado debería de llevar ante los congresos las inquietudes y las necesidades de la persona a la que está representando, pero no. Si el titular de tu partido, que puede ser el gobernador, el presidente o el jefe de tu partido si no estás en el ejecutivo, dice vamos a promover tal ley, el 100% de esos diputados va a terminar votando que sí o que no a esa ley, sea cual sea la orden. Entonces tampoco tienen una divergencia de pensamiento, no nos están representando a nosotros, están promoviendo su propia agenda como partidos. Entonces, ¿dónde queda ahí lo democrático? Entonces, ¿a quién está representando los diputados? Daría igual que en México se hicieran unas votaciones y no haber diputados, que simplemente darle al jefe de cada partido un porcentaje. Que Morena sacó el 51%, entonces tú en cada legislación vas a tener un 51% tú solo. Que la Alianza Va por México sacó tanto, tanto y tanto, entonces los titulares van a tener respectivamente 10, 10 y 10. Que tal partido sacó tanto, no entiendo entonces cuál es el papel de los diputados. No tenemos democracia. No hay separación de poderes.